Estudiantes del curso Métodos Determinísticos, muy buenos días. Vamos entonces a comenzar el desarrollo de la primera web conferencia, donde vamos a tratar los temas que se desarrollarán en la guía de actividades y qué cosas de problemas de programación lineal, problemas de transporte y problemas de asignación. Vemos entonces. Primera medida, vamos a recordar que los problemas de programación lineal están dados en el campo de la optimización matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, a lo cual llamamos optimizar. A esa función objetivo la restringen cierta serie de inecuaciones, también lineales, que deben encontrar la solución de ciertas variables que satisfagan el problema. Los métodos más recurridos para resolver los problemas de programación lineal son algoritmos de pivote, en particular los algoritmos que conocemos como checks. Entonces, estos problemas tienen dos tipos de soluciones: variables discretas y variables continuas. Cuando la solución está dada en variables continuas, sencillamente lo llamamos problemas de programación lineal. Cuando las soluciones son enteras o discretas, lo vamos a llamar entonces problemas de programación lineal entera. Es decir, que los problemas de programación lineal entera es lo que dijimos anteriormente, solo que las variables de respuesta deben ser enteras para satisfacer la naturaleza del problema. Vamos a ver con un ejemplo, el cual vamos a desarrollar en Excel. Vamos a empezar con este problema, donde vamos a desarrollar una solución de programación lineal y una solución de programación lineal entera. La empresa Glocol tiene una fábrica en el municipio de Silvania. Es de tipo familiar, pero de un gran tamaño comercial. El montaje de las instalaciones se ha hecho dividiendo la planta física en dos talleres. En el taller 1 se tienen contratados 2 operarios para fabricar los escritorios y 4 operarios para fabricar armarios, que es a lo que se dedica la empresa, fabricar escritorios y armarios. Se cuenta con una capacidad de mano de obra de 357 horas por semana, debido a limitaciones de costos de operación y otras limitaciones de maquinaria. La ganancia que deja cada escritorio vendido es de 117,000 pesos. En el taller 2 se ha montado la línea de producción de armarios, en el cual se tienen 3 operarios contratados para fabricar escritorios y 5 operarios para fabricar armarios. Y la capacidad de mano de obra es de 521 horas por semana. La utilidad de fabricación por armario es de 217,000 pesos. Bueno, lo primero que debemos hacer en problemas de programación lineal es expresar todo como en una matriz. Entonces, vamos a decir que tenemos un taller 1, 2 y la utilidad. Vamos a llamar a la variable x1 escritorios, la variable x2 armarios y los tiempos disponibles. Entonces veamos cómo quedará así sencilla en su matriz. El escritorio lleva 2 operarios en el taller 1 y 3 operarios en el taller 2 y genera una utilidad de 117,000 pesos por escritorio vendido. De aquí en adelante vamos a llamar x1 y x2. 4 operarios en el taller 1 para x2 y 5 operarios en el taller 2 para x2, con una utilidad de 217,000 pesos. Fijémonos entonces que los tiempos disponibles son 357 horas y 521 horas, cada uno de los talleres. Vamos a ir expresando entonces la función objetivo. La función objetivo pues está dado siempre en pesos, ¿no? 117,000 por x1 es 10, es decir, vamos a maximizar z, porque
Estamos hablando de una utilidad. 117.000 pesos por la cantidad de X1 más 217.000 pesos por la cantidad de X2 que se venda. Y las restricciones que tenemos entonces son las siguientes. Para el taller 1, decimos que 2X1, que es esto que tengo acá, más 4X2 menor o igual a 357. En el taller 2, 3X1 más 5X2 menor o igual a 521 y una ecuación de no negatividad que nos dice que X1 y X2 deben ser lógicamente mayor o igual a 0. Hasta ahí la dificultad del problema. Hasta ahí es donde hemos planteado de la forma canónica el problema de programación lineal. ¿Qué nos dice la guía o qué es lo que vamos a desarrollar entonces? Es un desarrollo de una solución mediante solver de Excel. ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí en la pestaña arriba en Excel que dice archivo. Luego aquí donde dice opciones. Abajo dice complementos. Vamos a esperar que nos abra complementos. Aquí donde dice complementos de Excel abajo. Ir. Y aquí donde dice solver seleccionamos la casilla. Y aceptar. Esperamos un segundo que termine de instalarse solver y continuamos. Listo. Vemos o cómo sabemos que ha quedado instalado. Vamos aquí en la pestaña datos arriba y en la parte final dice solver. Muy bien. Damos clic en solver para mirar que esté correctamente instalado, ¿no? Bueno, vamos a expresar todo entonces a programarlo, digamos así, para que solver nos lo resuelva. Función objetivo. Vamos a dejar esto de amarillo, donde vamos a tener una solución. X1, las variables X1, X2, abajo, pues digámoslo así, el dinero, para expresar la función objetivo. 117.000 X1 debajo de X1, 217.000 debajo de X2. Damos abajo estos dos espacios en amarillo, donde queremos una solución. Y después las restricciones. La restricción 1, ¿cierto? 2 y 4 debajo de cada variable, 2 debajo de X1, 4 debajo de X2, menor, dejamos esto que lo voy a llamar lado izquierdo, lado derecho, debajo del lado izquierdo dejamos en amarillo así para la solución, menor o igual a 357. Después aquí en la restricción 2, pues los coeficientes 3 y 5, que son los que tenemos aquí en las ecuaciones, lado izquierdo menor o igual a 521. Entonces, sencillamente como ubicado, digámoslo así, los valores de las restricciones y la función objetivo. Para empezar entonces a programar. Función objetivo, ¿cómo lo hago? Entonces, igual o más, reiniciar la fórmula suma producto. Él me va a preguntar qué matriz es. Le digo que estos valores, punto y coma, hay vamos a mirar aquí a ver si es que está dos puntos. Bueno, me está pidiendo 2 puntos, pero generalmente es con punto y coma. Tienen que mirar allá cómo está. Verificamos entonces. Bueno, algo que tenemos que tener presente antes de colocar la fórmula es
mirar que tengamos como separador de cifras. ¿Cómo? Vamos a panel de control, no tengamos ningún problema. Aquí en cambiar formatos de fecha, vamos a ir a configuración adicional y en separador de listas, a dejar punto y coma. Para dejar funcionando Excel normalmente, como se hace siempre para separar las fórmulas con punto y coma. Aceptar, aceptar o cerrar. Entonces, ahora sí me ubico en función objetivo. Suma producto. Los primeros valores de la función objetivo. Punto y coma. Los valores de respuesta que son estos de amarillo. Cierro y enter. Si todo está correcto, debe dar 0. Ahora, en la función objetivo voy a hacer lo mismo. Suma producto de esos valores de acá, coma, los valores de salida o de respuesta. Cierro, paréntesis, enter. La siguiente restricción, lo mismo. Suma producto, los valores de respuesta, punto y coma, la segunda restricción, cierro y enter. ¿Está correcto? Me da 0 y puedo utilizar el complemento solver. Entonces, de nuevo, función objetivo, suma producto de los valores de la función objetivo, punto y coma, los valores de respuesta. La primera restricción, suma producto de los valores de la restricción, punto y coma, los valores de respuesta. La segunda restricción, suma producto los valores de respuesta, punto y coma, los valores de la restricción. Entonces, en datos, solver, y empiezo a programar. Eso aquí a un lado. Establecer función objetivo es este valor de acá. Pero objetivo es maximizar o minimizar. Recordemos que es maximizar porque hablamos de una utilidad, maximizar. Viendo las celdas de variables, es decir, donde necesito o quiero la respuesta, en estos dos, aquí, y sujeto a las restricciones. Entonces le digo que esto de acá debe ser menor o igual a esto de acá. Agrego este valor de acá menor o igual a este valor de acá, aceptar. Esto lo dejo seleccionado, convertir en no negativas y simple XLP. Resolver y aceptar. Y obtuve esta respuesta. Vamos a ver aquí el resumen. Y nos dice que fabriquemos 149.5 escritorios, 14.5 armarios y una utilidad de 20.638.000 pesos. Fijémonos que este problema es perfecto para saber cuándo utilizar variables continuas o variables discretas o enteras. Y no nos sirven las variables continuas porque no podemos fabricar 149.5 escritorios ni 14.5 armarios. Es decir, necesitamos cifras enteras. Y como no sabemos si fabricar 149 o 150 escritorios o 14 armarios o 15 armarios, tenemos que desarrollar el problema de la forma de programación lineal entera. ¿Cómo lo hago? Ya sencillamente voy a datos, solver, agrego una restricción y le digo que estos dos valores de acá, por favor, los coloque enteros. Aceptar y resolver. Y me ha cambiado las condiciones del problema a eso que tengo acá. Me dice que fabrique entonces 149 escritorios, 14 armarios, y eso me generará una utilidad de 20.471.000 pesos. ¿No? Eso es la parte de programación lineal y programación lineal entera. Fijémonos entonces que
Segundo tema es el problema de transportes. Encontramos que el problema de transporte o distribución es un problema de redes especial en programación lineal. Funda en la necesidad de llevar unidades de un punto específico, llamado fuente u origen, hacia otro punto específico llamado destino. Los principales objetivos de un modelo de transporte son la satisfacción de todos los requerimientos establecidos por los destinos y, claro está, la minimización de los costos relacionados con el plan denominado por las rutas escolares. Vamos a ver entonces con un ejemplo. Los problemas de transporte se desarrollan o principalmente por los algoritmos de esquina noroeste, costos mínimos, aproximación de Vogel, y utilizamos un software para hacer una optimización final y encontrar la menor asignación, ¿no? Asignación más óptima. Esto es entonces una matriz de problemas de transporte. Encontramos en esta parte unos orígenes y en las filas, en las columnas, perdón, unos destinos. Entonces, en las filas, unos orígenes, en las columnas, unos destinos. Y lo que encontramos acá, en ese cuadrito en la esquina, se llaman costos unitarios de envío. Es decir, que enviar del almacén 1, por ejemplo, a Cartagena, vale 18 pesos cada unidad. Del almacén 2 a Santa Marta, 21 pesos cada unidad enviada. Y así sucesivamente. Encuentro la demanda, quiere decir lo que me está solicitando cada destino, y encuentro aquí la oferta, que es lo que puede enviar cada origen. Eso es sencillamente. Lo primero que yo debo hacer para comenzar cada uno de los algoritmos es mirar que la matriz esté balanceada. ¿Y cómo lo hago entonces? Pues verificando la diferencia entre la demanda y la oferta. Entonces vemos que la sumatoria de la demanda aquí abajo, miren, me da 1590 y la sumatoria de la oferta aquí abajo me da 1790. Es decir, que me faltan 200 unidades para que la demanda y la oferta estén equilibradas. ¿Qué voy a hacer entonces? Sencillamente balanceo la tabla. ¿Cómo hago el balanceo de la tabla? Pues voy a agregar en este caso una columna ficticia con, fijémonos, una demanda ficticia de 200 unidades y los costos cero. Son costos ficticios de cero para que no me altere el problema en su cálculo final de asignación o en el cálculo del costo total de asignación. Entonces ya yo sumaría acá y me daría 1790. Y sumo acá y me da 1790. Si hubiera sido al revés, que la oferta hubiera sido menor que la demanda, pues sencillamente genero una fila ficticia con lo que me hace falta para que sea igual, para balancearlo, y con costo cero. Es eso lo que se hace. Entonces, repito, ya tengo balanceado demanda 1790, oferta 1790. Genero aquí una columna a la cual voy a llamar diferencia y una fila a la cual voy a llamar diferencia. Y coloco la siguiente fórmula. Digo que de esta oferta me reste lo que voy a asignar acá, lo que voy a asignar acá, menos lo que voy a asignar acá, menos lo que asignaré acá. Y enter. Y puedo arrastrar la fórmula. De igual forma, la diferencia por columna. Este valor menos este de acá, menos este de acá, menos este de acá, menos este de acá que voy a asignar. Doy enter y puedo arrastrar. Listo. Para empezar a hacer los cálculos. ¿Qué hago entonces? Fijémonos. Como este método inicial es de la esquina noroeste, me voy a ubicar sencillamente
en la parte noroeste de la tabla. ¿Cuál es la parte noroeste? Pues norte es arriba, este es derecha, es decir, que es la esquina superior izquierda de la tabla. Es este de acá. ¿Cómo hago el análisis entonces? Fijemos. Entre este valor de la oferta y este valor de la demanda, voy a elegir sencillamente este valor de acá y este cruce de acá, miren. Elijo el menor. Menor entre 580 y 650, 580. Fíjense que la diferencia aquí como me dio cero, ¿no? Asumo que esto ha quedado satisfecho o resuelto. De nuevo, esquina noroeste, esquina superior izquierda de la tabla, este de acá. La diferencia entre este 70 y este 490, ¿cierto? El menor es 70. Como la diferencia me dio 0 acá, entonces esto queda resuelto. Esquina noroeste, pues, superior izquierda. Este valor de acá. Minero entre 380 y 420, entonces trabajo con las diferencias, ¿no? Con estas diferencias. Es 380. Enter. Como aquí me ha dado 0, esto quedaría resuelto. La esquina noroeste es esta, entre 410 y 40, pues 40. Y como esto queda en 0, la diferencia, esto queda satisfecho. Me ubico en esta parte entre 370 y 520, a menores 370. Pues eso quedaría resuelto. Entre 350 y 150, menores 150, y quedaría resuelto la columna. Ahora entre 200 y 200, pues 200. Y quedaría resuelto todo el problema. Fíjense que todas las diferencias llegan a 0 y ya puedo hacer el cálculo. ¿Cómo hago un cálculo del costo total de envío? Es la fórmula de lo que la cantidad de enviar por su costo unitario más esta cantidad de enviar por el costo unitario más esta cantidad 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 por este costo de. Digamos que quede multiplicación suma, multiplicación suma, multiplicación suma. Listo. Enter. Entonces, el costo total de envío con el método de la esquina noroeste serían 31.400 pesos. Y entonces, ¿cómo se analiza esto? Que tengo que enviar del almacén 1 a Cartagena 580 unidades a 18 pesos la unidad. De el almacén 1 a Barranquilla 70 unidades a 21 pesos la unidad. Del almacén 2 a Barranquilla 380 unidades a 19 pesos la unidad, etc. El siguiente método se llama el método de los costos mínimos. Es la misma tabla, ya la tengo balanceada y empiezo a hacerlas. ¿Cómo comienzo a hacer la asignación? Entonces, en toda la tabla busco el menor costo de asignación sin incluir los ceros. Es decir, entre estos valores de acá encuentro el menor. Entonces, ¿cuál es el menor? 18. ¿Sí? ¿Y cuántos 18 tengo? Miren, fijémonos. Estos tres de acá, los que resaltaban amarillo. ¿Cómo hago entonces el cálculo? Ya tengo las diferencias ya están programadas e inicio. Si me ubico acá, entre este cruce y este, podría enviar 650. Entre este cruce y este de acá, 380. Y entre este de acá y este de acá, 580. Entonces, en el que más pueda enviar. Obvio, ¿no? La mayor cantidad al menor precio. Entonces serían 600. Como esta diferencia me dio 0, fíjense
Esto queda resuelto. Y sigo encontrando los dos 18. Siguen apareciendo los dos valores de 18. Entre 380, espérame que aquí pasó, perdónenme, aquí no era 650, era el menor valor, ¿no? Vale, está bien, ahí la corrección. Ok, sigue apareciendo entonces, sigue apareciendo que ha resuelto la... Esa. Ya los dos 18 han quedado solucionados, ¿cierto? Entonces, el menor costo entre todos sigue siendo eso 319. Igual, si me ubico en este, solo puedo asignar 70. Si me ubico en este, 380. Y si me ubico en este, 350. Es decir, que la mayor cantidad es 80. Quiere decir que esto me quedaría resuelto. Me siguen apareciendo los dos 19. Pues entonces entre este 70 y entre este 350, entre este 110, perdón, entre 70 y 110, que es una diferencia, serían 110. Y esta columna me ha quedado resuelta. Sigue apareciendo un 19. Entonces 70. Esta fila resuelta y me queda entre el 20 y el 23. Es el 20. Entre 240 y 450, 240. Y esto quedaría solucionado. Y quedaría el 23. Entre 210 y 410, 210. Quiere decir que esto queda solucionado y me faltan los 200. Las diferencias 0, las diferencias 0. Esta sería la asignación. Recuerden, el 0 no lo tengo en cuenta para comenzar el algoritmo. 0 lo dejo de último. Y si yo hago los cálculos, entonces me dice que si empiezo a multiplicar cantidades por costos unitarios, eso me da 30.710 por el costo mínimo. Final noroeste, recuerden que nos daba 31.480, es decir, que este nos dio más bajo. Seguimos por siguiente algoritmo, se llama aproximación de Vogel. Igual tenemos la misma tabla balanceada con las diferencias programadas, la columna ficticia, la cantidad que nos hacía falta para balancear la tabla y las diferencias. ¿Qué vamos a crear entonces? Vamos a crear algo que se llama penalizaciones. Las penalizaciones. Algo que se llama penalización. En la columna y en la fila. ¿Cómo vamos a empezar el algoritmo entonces? Nos vamos a ubicar por fila y seleccionamos los dos menores valores. Entre los costos de envío. Entonces, sin tener en cuenta el cero otra vez. Entonces será 19 y 18. 19 menos 18 da, pues restan esos dos menores valores. El siguiente también será un 19 y un 18. 19 menos 18, ¿no? El siguiente será 21 y 22. 22 menos 21, ¿no? Y en el siguiente será 18 y 19. 19 menos 18. Estas serían entonces las penalizaciones. Las penalizaciones. Igual lo hago por columna. Los dos menores son pues 18. 18 menos 18. En la siguiente serán 19. 19 menos 19, 0. En la siguiente serán 19 y 20. 20 menos 19 da 1. Y 0 menos 0 da 0. Vamos a elegir entonces la mayor penalización. Pero fijémonos que aquí nos dio en todos 1 y aquí nos dio un 1. Entonces tenemos que desempatar. En esta penalización ubicamos en el menor costo. Vamos a colocarlo en amarillo para observar. En la siguiente, el menor costo, sin tener en cuenta el 0. Acuérdense. El menor costo es 21. 21 menor que 18, no. Entonces no lo tenemos en cuenta.
y en el otro es, y por esta columna el menor es 19. 19 menor que 18, no, entonces no lo tenemos en cuenta. Y hago el desempate con estos tres. Si me ubico acá, podría asignar 580. Recordemos, el menor entre el cruce. En este 380 y en este 350. Es decir, que la mayor cantidad es 580. Y fíjense entonces que esta columna ha quedado satisfecha. Esta diferencia la elimino, ya no la tengo en cuenta porque ha quedado satisfecha la columna. Aquí las diferencias no me han variado, pero las penalizaciones por fila. Y las dos penalizaciones menores son 29 menos 21 menos 19 da 2. 19 menos 21 da, o en valor absoluto, ¿no? 21 menos 19, 21 menos 23 da 2, 19 menos 20 da. ¿Listo? Encontré que las mayores penalizaciones son 2. Entonces me voy por acá e identifico el menor costo. 19 y por acá 21. 21, menor que 19, menor que 19, no. El desempate serán 3 entre estos dos. Entonces, si yo me ubico acá, puedo asignar 70, si me ubico acá, 380. Quiere decir que, perdónenme, 3. La asignación sería con este de acá. Esta penalización no la tengo. ¿Listo? Esa penalización varía, no ha variado. Esta no varían, ahora me varían son por columna. Los dos menores son 19 y 21 da 2, entre 23 y 20 da 3 y 0. Mayor penalización. Perdón. Aquí los dos menores son entre 20 y 21, son 1. Entonces encuentro 3 penalizaciones. Con el menor valor es 19, en el menor valor es 21, no es menor, entonces que 19 no lo tengo en cuenta. Y el menor valor es 19. ¿Menor o igual? Sí, es entre estos dos. Me ubico aquí, puedo asignar 70, me ubico acá, 110. Quiere decir que esos 100. Y no tengo en cuenta esta penalización. Listo. ¿Esta penalización varió? Sí. 19. Esa penalización de acá, 23. Esa penalización de acá es 20. De acá, ya no lo tengo en cuenta. Y este de acá. Bueno, recordemos que diferencia así, ¿no? Listo. Eran las penalizaciones las que hemos ido. Listo. 20 menos 23 dará 3. Ah, no, pero seguimos con el 19. El 19 menos 20 sigue el 1. Listo. Mayor penalización, fijémonos, sería 23, ¿cierto? Bueno, aquí van a 20 y 19. ¿Ustedes creen que esto será correcto hacerlo? Teniendo en cuenta que no puedo hacer ya diferencia entre fila. Pues no. Sencillamente, ya cuando no tengo con quién restar, ¿sí? Ya no tengo con quién restar acá, pues ya hago la asignación. Entonces, el menor costo es 19, 20 y 23. Ese será el orden de asignación. Entonces, entre 70 y 520, en. Y esto ha quedado satisfecho. Entre 410 y 450, 410, y entre 240 y 40, 40. Como me da la diferencia cero, ha quedado asignado. Y aquí me dio cero, ha quedado asignado. Luego, acá tengo los 200.
y queda toda la tabla satisfecha. Costo total, fijémonos, 31.300. 31.310. Vamos a rectificar que esté bien. Listo. Fíjense entonces que el costo que nos dio más económico es el de costos mínimos. Sin embargo, podemos hacer una última optimización y es por el solver de Excel. Esta es la matriz original balanceada y la vamos a traducir así. Almacén 1. Muy importante que para que Solver corra las soluciones no deben haber ninguna fila y ninguna columna combinada. Deben estar, solo le podemos cambiar el tamaño, pero no combinarlas. Y si no, nos va a dar error. Entonces, almacenes, destinos, oferta y demanda. Y los costos aquí, dentro de los cuadritos, dentro de la matriz. Entonces, esto nos va a preguntar 18, 21, 19, 0, 18, 19, 21, 0, etcétera. La oferta 650 por 80, la demanda, ¿cómo está ahí? Y abajo, bueno, vamos a sumar acá y estas sumas y esta respuesta. Hacemos entonces, antes de oferta, una columna que se llame suma y antes de demanda una columna que se llama suma. Y el costo total de envío. Programamos ese costo total de envío con igual, con suma producto. La matriz original, punto y coma, la matriz de respuesta. Cierro. Está bien de hacer. En suma, pues voy a sumar por fila, donde puedo yo arrastrar y vamos a sumar por columna para poder arrastrar. En datos y solver, damos aquí entonces restablecer todo, aceptar y iniciamos. Establecer objetivo está. Es maximizar y minimizar. Recuerden que aquí es costos, es decir, vamos a minimizar los costos. Cambiando las celdas de variables, son estas de acá. ¿Y sujeto a qué restricciones? Pues fíjense, todas estas ofertas deben ser iguales a estas de acá. Otra, toda esta suma debe ser igual a toda esta demanda. Aceptar. Convertir en restricciones no negativas simplex LP y resolver. Y aceptar. Y esto aquí donde tengo en amarillo es la respuesta. Fijémonos que nos dice que enviemos del almacén 1 a Cartagena 130 y del almacén 1 a Santa Marta 520, 380 al almacén 2 a Cartagena y así sucesivamente, para un costo de 30.050. Recordemos aquí que el menor que me había dado era costos mínimos de 30.700. Es decir, que con el uso del solver encontré un método más económico. Eso sería entonces. Bueno, vamos con el siguiente tema.
buscar aquí mis. El siguiente tema es el problema de asignación. Miremos la definición. En el modelo de asignación, la idea fundamental de resolución es qué fuente satisface mejor el destino. Y dado que hemos asociado el modelo a una gran diversidad de circunstancias, esta pregunta puede plantearse en múltiples contextos, como ¿qué candidato es el idóneo para la vacante? ¿Qué personal es el indicado para la línea productiva? ¿O qué personal es el mejor para ejecutar determinada tarea? Una característica particular del modelo de asignación es que para su resolución no se hace necesario que el número de fuentes sea igual al número de destinos, lo cual es muy común en la vida real teniendo en cuenta su aplicación, pues generalmente la cantidad de aspirantes es exageradamente superior al número de vacantes, lógicamente haciendo referencia a la aplicación del modelo al contexto de oferta y demanda laboral. Es decir, que si yo tengo 10 máquinas en un taller de carpintería, voy a contratar trabajadores, me van a llegar 20, 30, 50 hojas de vida, ¿no? Entonces, son mayores los candidatos, las vacantes. Eso se resuelve por el método húngaro. Y el método húngaro es un método de optimización de problemas de asignación, conocido como tal gracias a que los primeros aportes al método clásico definitivo fueron por Denis Konig y Jeno Egerbari, los matemáticos húngaros. Por eso lleva este nombre, ¿no? El algoritmo, tal como se detallará a continuación, está diseñado para la resolución de problemas de minimización únicamente. Será únicamente cuestión de agregar un paso adicional para abordar ejercicios de maximización. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente se desarrolló para problemas de minimización, pero se adaptó para problemas de maximización haciendo un paso adicional. Vamos a ver cómo son los elementos del problema. Mire, eso es lo que vamos a encontrar acá. Los recursos, aquí en este caso son máquinas, los trabajadores y dentro los costos de asignación. Entonces encontramos el método húngaro de minimización para costos y el método húngaro de maximización para habilidades. Y es sencillamente esto, miren. Vamos a hacer entonces. Digamos que tenemos 5 operarios, ¿sí? Para asignar a 4 máquinas. Y lo vamos a desarrollar por el método húngaro de minimización. Porque lo que nos dan aquí adentro son costos en miles por día. Es decir, dinero que cobran diario cada uno de los operarios por manejar esas máquinas. El primer paso es el balanceo de la tabla. Es decir, el número de filas deberá ser igual al número de columnas. Entonces, como tengo 5 operarios, me falta una máquina ficticia. Le pongo costo cero. El segundo, identifique el menor costo por fila y réstelo término a término. Entonces, ¿cómo se hace? El valor mínimo, acá lo voy a agregar. La fórmula, el valor mínimo de acá es 0. Y puedo arrastrar la fórmula. Como es 0, quiere decir que toda la tabla me va a quedar igual. El siguiente paso es identifique el menor valor por columna y réstelo término a término en esa columna. Fíjense, el menor valor por columna. Entonces, con mínimo 2 valores por columna, doy enter y puedo arrastrar la fórmula. Y sencillamente aquí empiezo a hacer una resta, término a término. Entonces, este valor menos el mínimo que encontré por columna. Y con F4 lo dejo fijo. Vamos a hacerlo en la primera fila, menos el valor mínimo que encontré con F4 quedará fijo. Más este valor menos el valor mínimo, F4 quedará fijo. El siguiente valor, este de acá, menos F4 lo dejaré fijo. Y este valor menos
el menor valor que encontré por columna. Con F4 lo dejo fijo. ¿Para qué hago esto? Para, fíjense, tomar esto y poder arrastrar. ¿Listo? El siguiente paso dice, seleccione o subraye la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas, horizontales o verticales, nunca líneas diagonales. Fijémonos entonces. Puedo trasladar esto de acá a esta nueva matriz para hacer el paso. Entonces, aquí encuentro un cero. Mayor cantidad de ceros con menor cantidad de líneas. Me ubico acá y hago una línea vertical, tacharía dos ceros. Si lo hago así, en horizontal, tacharía dos ceros. Da igual, ¿no? Pues lo hago así. Sigo en esta columna, encuentro este cero. Y tacharía uno, porque ese ya no lo tengo en cuenta. Y así, horizontal, tacharía dos. Entonces, hago así. Siguiente columna, encuentro este cero. Si lo hago horizontal 2, vertical, quiere decir que es mejor hacerlo horizontal. Tacho 2. En la siguiente columna encuentro este cero. Horizontal 2, vertical 1. Quiere decir que es mejor hacerlo horizontal. Y en esta siguiente columna encuentro este cero. Vertical 1, horizontal 2. Quiere decir que es mejor hacerlo horizontal. Listo. El paso 5 dice, número de líneas es mayor o igual al número de filas o columnas. ¿Cuántas líneas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Columnas tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pues filas o columnas porque son iguales, ¿no? Como es igual, dice que si es igual, entonces asignar los recursos. ¿Cómo los asigno? De esta matriz selecciono o traigo aquí solo los ceros. Y al lado traigo la matriz original para cualquier desempate o cualquier asignación. ¿Cómo lo hago entonces? Recomendado hacerlo donde haya un solo cero. Fijémonos que en esta columna hay un solo cero. Entonces empecemos por esta. La máquina 2 al operario 5. Hagámoslo en orden aquí. Entonces, el operario 5 a la máquina 2. Quiere decir que este de acá y esta de acá han quedado resueltas. Operario 4 a la máquina, es decir, la máquina 3 al operario 4. Entonces, máquina 3, operario, y aquí el operario 2 a la máquina 4, ¿cierto? Operario 2 a la máquina y la máquina 1. Entonces, la máquina 1 puede ser al operario 1 o al operario 3. Entonces voy y miro acá. No, todo en color distinto. La máquina 1 la puedo asignar al operario 1 o al operario 3. Pues resulta indiferente, ¿no? Porque si tuviera aquí, por ejemplo, un 21 y un 23, pues se lo asigno al menor valor 21. Pero como es igual, lo puedo a cualquiera. Entonces sería a la 1. Y el operario 3 a la ficticia. Entonces quiere decir que ese problema tiene dos soluciones. Yo hubiera podido darle al operario 1 la máquina 1 o la máquina 3, ¿cierto? Y eso sería. Entonces, hago los puntos de asignación. Operario 1, máquina 1, 21. Operario 2 a la 4, 22. 3 a ficticio, 0. De la 4 a la 3, 21. Y de la 5, del 5 a la 2, 21. Es decir, que debo pagar en total 85 pesos diarios y una asignación promedio de 21.25. Eso es, problemas de minimización. Cuando el método húngaro
es de maximización, es decir, que esto no son costos sino habilidades o destrezas. En este ejemplo, medidas de 0 a 100, donde 100 es la mayor habilidad de manipulación de la máquina. Hacemos lo mismo. Primer paso, balanceamos la tabla con costo 0. Enseguida, enseguida dice que debemos hacer un paso adicional. Entonces será identificar el mayor valor de toda la tabla y restarlo término a término. Entonces, ¿cómo lo hago? Mire, le digo que me ubique el máximo de toda la tabla. Es 99. ¿Y qué hago acá entonces? Digo que este valor me reste perdón, que al valor máximo, a este valor máximo lo dejo con F4, ¿eh? Reste este valor. Bien. Y fíjense que yo puedo arrastrar la tabla y tabla. Verifico y fíjense que me está haciendo valor por valor, restándolo del valor máximo. El valor máximo, cada uno de los valores. Y me da esto entonces lo que llamamos una nueva tabla del tipo minimización. Como he convertido la tabla de maximización en minimización, ahora sí puedo utilizar el método húngaro. ¿Cuál es el método húngaro entonces? Paso 1, identificar el menor valor por fila. Entonces, el menor valor por fila. Dejémonos acá. Y puedo arrastrar. Eso. Y lo resto término a término. Como es término a término, entonces, este valor menos este de acá. Con F4 voy a dejar fijo. Ahora, este valor menos este de acá. Con F4 lo dejaré fijo. El siguiente, este valor de arriba menos el menor valor de esa fila. Con F4 lo dejo fijo. Enseguida, este valor menos todo el valor menor de esa fila. Con F4 lo dejo. Y el siguiente, este valor menos todo el valor menor de esa fila y F4 lo dejo para coger todos estos valores y arrastrar. El siguiente es, identifique el valor menor por columna y réstelo miembro a miembro en esa columna. Pues, el valor menor por columna. Exacto. Y sería así. Este valor menos este de acá con F4, Enter. Más este valor menos el menor que se identificó por esa columna con F4 lo dejo fijo. Más este valor menos el menor de toda la columna con F4 fijo. Más este valor menos el valor de toda la columna F4 lo dejo fijo. El valor menos todo el valor de esa columna y F4 lo dejo fijo. Para poder seleccionar, fíjense, esto. Listo. El siguiente paso dice, asigne líneas horizontales o verticales, recuerden, para elegir la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Muy bien. Pues vamos a ir. Muy bien. Podemos entonces traer esta matriz de acá. Y es así. Me ubico en esta primera columna, encuentro este cero. Horizontal, 3 ceros, vertical, 1. Entonces, lógicamente, más ceros es así. No hay más ceros en esta columna, no hay más ceros en esta columna. En esta encuentro un cero. Horizontal o vertical resulta 1. Vámonos así. En la siguiente columna encuentro este cero. Horizontal 1, vertical 3. Quiere decir que resulta vertical. No encuentro más ceros. El siguiente paso es, número de líneas es mayor o igual al número de filas. Tengo
3 líneas, 5 columnas. No es igual. Entonces, continúo con el algoritmo. ¿Qué dice entonces? Identifique el menor valor entre los números sin subrayar y réstelo término a término. Donde se forma una cruz, súmele ese mismo número. Entonces, sin subrayar son estos de acá. ¿Y dónde se forma una cruz? Mire, acá y acá. Eso es lo que voy a tener en cuenta. Entonces, el valor menor entre estos sin subrayar es, fijémonos, 1. Y lo restamos término a término. Es decir, que este de acá no lo vamos a tener en cuenta. Solo estos valores de acá. Entonces, término a término. El menor valor es, vamos a ponerlo por acá, es el 1. Entonces, 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Abajo. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Otro menos 1, 3. Acá. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. Otro menos 1, 3. 8 menos 1, 7. Y donde hay una cruz, lo subo. 2 más 1, 3. 9 más 1. El siguiente paso es repetir el tercero, es decir, asignar las líneas. Por acá. Esto es. ¿Cómo son las líneas entonces? Vamos a traer estas líneas. Muy bien. Me ubico en esta columna. Encuentro un 0. Horizontal 3, vertical 1. Quiere decir que es mejor horizontal. Otro 0. Horizontal 2, vertical 1. Entonces queda mejor horizontal, ¿verdad? No hay más ceros. En la siguiente hay este 0. Horizontal 1 o vertical 1. Da lo mismo. En la siguiente columna encuentro este 0. Horizontal 1, vertical. Entonces lo hago. No hay más ceros. Y aquí no hay más ceros. Número de líneas 4, columnas 5. Número de líneas mayor o igual al número de columnas. No. Quiere decir que continúo con el algoritmo. Igual que hicimos anteriormente. Identifico los menores sin subrayar y donde se forman cruz. Es decir, esto ya. Quiere decir que este valor no lo toco, este no lo toco, este no lo utilizo, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Este tampoco. Perdón, uno era acá. Este tampoco. 3, 0, 2, listo. Los demás sí. El menor valor de todos es 1. Entonces, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Menos 1, 2. Acá. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 7 menos 1, 6. Y donde se forma la crucecita los 1. 3 más 1, 4. 1 más 1, 1 más 1, 2. 0 más 1. ¿Listo? Estos valores. Los y traigo estos dos de líneas. Si me ubico acá, horizontalmente 3, verticalmente 4. Entonces, es mejor así. En la siguiente columna, este 2 y así 3. Quiere decir que es mejor verticalmente.
La siguiente columna este 0, 2 y así 1. Quiere decir que es mejor así, horizontalmente. No hay más ceros. En la siguiente columna hay este 0. Vertical 2, horizontal. Quiere decir que es mejor. Sí, vertical no. En la siguiente, vertical o horizontal, da lo mismo. Un 0. Ah, bueno. Número de líneas es igual al número de columnas. Tengo 5 líneas, 5 columnas. Sí. Entonces, asignar recursos. Recuerden qué debo hacer. Voy acá y tengo en cuenta solo los ceros. Y hago asignación. Operario. 1, 2, 3. Bueno, ¿qué máquina? Recuerden que es mejor empezar donde tenga un solo cero. Tengo un cero. Entonces, la máquina 3, ¿cierto? Al operario 3. Esa máquina solo se puede asignar a uno, a este de acá. Listo. Hoy miro dónde tengo otro cerito solo. Miren, en ficticia me quedo este solo cero. Quiere decir que ficticia, operario 1. Quiere decir que este operario 1 quedó asignado. Listo. ¿Dónde me quedó uno solo? En este. Máquina 2 operaria 4. Entonces, la máquina 2 operaria 4. Máquina 2 operario 4. Máquina 1 operario 2. Máquina 4 operario 5. Listo. Han quedado todas las máquinas, todos los operarios. Uno ficticia, pues 0. Operario 2 a máquina 1, 93. El operario 3 al 3, 93. Operario 4 al 2, 90. Operario 5 al 4 es 90. Una habilidad promedio de 94.5 para las máquinas. Y enseguida, entonces, utilizaremos el solver. Igual, traemos los 5 operarios y las 5 máquinas, incluyendo la ficticia con valores 0. Y las habilidades. Aquí voy a eliminar. Aquí sencillamente genero un lado izquierdo y le digo que me sume toda esa fila. Enter. Y miren, arrastro. Igual, me sume toda esa columna, cierro y arrastro. Y genero aquí, lado derecho, toco 1, 1, 1, 1, 1. Lado derecho, 1, 1, 1, 1. Función objetivo. Pues igual, recuerden. Suma producto, matriz original, punto y coma, matriz de respuesta. Voy datos, solver. Vamos a restablecer todo. Entonces vamos a hacerla para esta de habilidades. Función objetivo, esta de acá. Para habilidades, entonces maximizar, cambiando las celdas, pues las respuestas van a ser acá y sujeto a la restricción. Vamos a decirle agregar. Todo este lado izquierdo debe ser igual a este lado derecho. Y agrego. Todas estas sumas de acá deben ser iguales a estos de acá. Aceptar, convertir, simplex LP y resolver. Aceptar. Me cambio. Listo. Fijémonos.
Operario 2 máquina uno, vamos acá. Operario 2 máquina uno, operario uno a ficticia, operario uno a ficticia, operario 3 a máquina 3, operario 3 a 3 y etcétera. Y pues la habilidad total 378. Dividimos los 378 entre 2, 4 trabajadores, ¿no? Porque son 4 los que voy a asignar. Y me da una habilidad de 94.5, 378. Es decir, que esos 378 dividido entre 4 operarios da 94.5. Y eso es los problemas de programación lineal entera, transportes y asignación. Bueno, fue un gusto haber compartido con ustedes esta conferencia y hasta pronto.